Van a cumplirse 15 años ya cuando nosotros estábamos en una capacitación. Aún todavía nosotros no estábamos casados, pero estábamos asistiendo a una capacitación de misiones. Era una conferencia, el misionero estaba allí presentando el proyecto en la iglesia madre de donde nosotros venimos, y ahí yo estaba en un lugar, la que es mi esposa, la hermana Ruth, estaba en otro lugar y estábamos escuchando esta conferencia. La iglesia madre iba a abrir una iglesia hija a 2 kilómetros. Había un grupo de personas que ya se estaban reuniendo. Este misionero estaba queriendo plantar una iglesia y estaba presentando la necesidad y a su vez estaba enseñándonos acerca de ello. En medio de esta conferencia yo estaba escuchándola muy atento, y de pronto Dios empezó a poner una carga, una fuerte impresión en que me estaba llamando a unirme a sus proyectos. Y la verdad, en ese momento no lo había tomado con la total seriedad que luego voy a tener que contarla. Y de pronto, a mitad de la conferencia se hizo un break, salimos, y me encontré con mi novia en ese momento. Y yo le digo a Ruth, le digo, oye, siento una fuerte carga y Dios está poniendo en mi corazón de poder invertir en la iglesia que vamos a abrir. El misionero estaba hablando de todos los gastos que se hacen para extender el reino, y hablaba del alquiler de un local, estaba hablando de la compra de sillas, estaba hablando de materiales para los niños, estaba hablando en ese tiempo de pizarras, estaba hablando de muchas cosas, y todo eso conllevaba a poder invertir dinero. Y yo le digo, y Dios está poniendo eso en mi corazón, le digo, y me parece un poco riesgoso, pero no sé qué piensas tú. Ella me dijo, yo creo que está bien, yo creo que Dios también está poniendo eso en mí, y así que vamos a dar ese dinero. Y yo la miré y silenciosamente dije, wow, dije, con esta mujer yo me caso así, misio. Yo, como sea, me caso con ella, porque esta va a estar conmigo cuando tenga y cuando no tenga, dije yo. Y ella había decidido de la misma manera dar todo nuestro dinero, y estábamos hablando de que estábamos ahorrando nuestro dinero para nuestra boda. Estábamos ahorrando la plata con la que nos íbamos a casar, con la que íbamos nosotros a comprar bocaditos, ella se iba a hacer su vestido y todas estas cosas, estábamos juntándolo poco a poco. Yo era un seminarista sin plata, como son los seminaristas. Había tenido yo un negocio, Dios había retado ya mi vida, lo había dejado el negocio, me había metido de lleno en la iglesia. No percibía ni un centavo de la iglesia, pero estaba metido completamente dentro de lo que era la obra del Señor, y estaba estudiando. Pero mi esposa estaba trabajando, y de pronto esto empezó a suceder, y nosotros dijimos, vamos. Nos unimos a eso. Cuando el misionero presentó el proyecto y los precios, nosotros dijimos, vamos a poner para las sillas. Y así entregamos nuestro dinero, juntamos lo que habíamos prometido, el poco dinero que teníamos, y lo dimos. Para nosotros nunca ha sido una carga, sino más bien una gran experiencia. Para nosotros fue algo inaudito, porque de lo poco que teníamos, Dios ahora nos estaba pidiendo eso poco. Y para nosotros de verdad eso no cuadraba, aunque a la larga íbamos a entenderlos. Cuando llegó nuestro matrimonio y se aproximaba, empezaron a suceder algunos hechos muy sobrenaturales. Nosotros íbamos a vivir en una casa muy precaria. Yo tenía un terreno allí, estaba sin tarrajear. Nuestro techo no era un techo de cemento, al contrario, era un techo que se tenía que cambiar ya. Y mi esposa estaba en ese momento dispuesta a irse conmigo a donde nos íbamos a ir, a donde íbamos a empezar nuestro hogar. Y fue así que una persona se acercó a mí y me dijo, oye, yo sé dónde vas a vivir y quiero hablarte algo y proponerte algo a la vez. ¿Qué le digo yo? Mira, yo voy a hacerte todo el techo de tu casa. Yo voy a hacer el tarrajeo de todo y voy a hacer el piso de tu casa. Yo voy a donarte la mitad de todo ese dinero, y en la otra mitad tú me la vas a ir pagando poco a poco. ¿Qué creen que contesté? Yo no sé si después que me levantaron del suelo dije amén. Porque para mí era grandioso, pues, algo que yo no esperaba. Y el dinero que nosotros habíamos dado no tenía un punto de comparación con todo lo que costaba hacer un techo, un tarrajeo,
piso y todas estas cosas, y nosotros estábamos admirados. Ahí los hermanos en la iglesia empezaron a moverse. Una persona se acercó y me dijo: pastor, sé que no tiene para el terno, o hermano Raúl, me decía en ese tiempo, no tiene para el terno. No tengo. No quiere que claro, le digo yo, ya tenía terno asegurado. A mi esposa, una hermana, le hablaba de unas telas, había una costurera, las hermanas se unieron, le hicieron su vestido. Y empezó así, mi familia se acercó, me dijo: mira, ¿sabes qué, Raúl? Tenemos que hacer algo para tu matrimonio, vamos a correr con toda la comida. Amén, dije. Y empecé a ver la mano de Dios por todos lugares de cómo me estaba armando mi matrimonio. De verdad, hermanos míos, yo no puedo olvidar hasta ahora ese hecho que Dios mostró en medio de ese tiempo. Han pasado 15 años. El año pasado nosotros hemos tenido acá a una etnia cantando en su idioma Yanesha. Y verlos aquí, como esta iglesia también ha colaborado con la iglesia que los ha alcanzado, que es la iglesia de los Cedros. Y en la iglesia de los Cedros nosotros empezamos a poner nuestro primer grano de arena. Han pasado 15 años, esta iglesia ahora va a otros lugares, hace misiones a otros lugares. Y nosotros, cuando dimos este pequeño monto que teníamos, nunca calculábamos que esta iglesia iba a nacer, se iba a hacer fuerte, iba a empezar misiones hacia otros lugares, y que nosotros teníamos parte de esa obra, éramos accionistas. Y la verdad, esto es muy hermoso, poder ver cómo Dios puede hacer y cómo Dios a veces irrumpe en nuestras vidas, y como el dueño de todo, como vimos ya la semana pasada, y nosotros como administradores de estas cosas, en algunas oportunidades viene Dios a nuestras vidas y pide esta administración, o pide parte de esta administración, y nos dice: muy bien, voy a iniciar un proyecto, o muy bien, tengo que vestir a una persona, o muy bien, tengo que atender a un hermano, o muy bien, tengo que ver la medicina de alguien. Viene a nuestras vidas y nos pide algo de esto. Y la cuestión está en cómo nosotros reaccionamos, o cómo estamos preparados para ese acontecimiento. Cuando nosotros estamos pensando que somos dueños de todas las cosas, que somos dueños de nuestra vida, que nosotros manejamos todo lo que está puesto para nuestros regazos, terminamos desilusionándonos y probablemente terminamos amargándonos. Pero solo somos administradores, y la cuestión es que muchas veces Dios irrumpe de esta manera y nos lleva a hacer inversiones inesperadas. Dios viene a nuestras vidas de forma irracional, a veces nos hace estas absurdas peticiones que no cuadran muchas veces, y que si usted probablemente de pronto en ese tiempo, en ese momento hubiera dicho: que no sabes que me voy a casar, que no estás viendo que esto que estamos ahorrando con la justa lo estamos haciendo es para esto y para esto. Tal vez después de mi boda podemos hablar de negocios, Dios, pero ahora yo creo que tú tienes que esperar un rato a que me case y luego vamos a hablar. Probablemente podría ser una respuesta así, o probablemente no. A veces cuando esto sucede, usted puede ver como una enorme oportunidad para avanzar, para crecer, para acumular tesoros en los cielos, o probablemente puede ser una pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Dependiendo la óptica, dependiendo la relación, dependiendo la fe, la confianza que tiene en Dios, su respuesta se hará latente. Ahora, usted puede ver esto como una enorme inversión, o como los filipenses o las iglesias de Macedonia, que estaban en profunda pobreza, dice la Biblia, o eso significa pobreza extrema, y se enteraron que estaban haciendo colectas en todas las iglesias que el apóstol había plantado para atender a una iglesia que estaba en hambruna. Esta iglesia que estaba en hambruna, la iglesia en Jerusalén, y ellos pidieron con muchos ruegos, dicen las escrituras, el gran privilegio de poder participar en esta colecta. Inaudito, ilógico, irreal. Alguien que está en profunda pobreza dice: oye, por favor, concédeme el gran privilegio de poder participar en todo esto. Definitivamente esto es inaudito. Definitivamente esto no cuadra muchas veces con la lógica. Cuando usted mira el sacrificio de Dios Hijo, viniendo, dejando sus riquezas, tal como narran las escrituras, y haciéndose pobre, agarrando el último escalón en los seres humanos y poniendo su cuerpo en donativo, en ofrenda, por un grupo de personas que nunca se lo iban a poder pagar, que nunca se lo iban a poder devolver, el sacrificio y la inversión que él estaba haciendo, no miró el gasto. Miró el gran galardón de poder tener un nuevo pueblo, de poder perdonar a muchas criaturas que con sus propios medios, que con sus propios esfuerzos no lo iban a lograr. Y aquí estamos
Aquí estamos adorándole. Hemos agotado nuestras fuerzas por cambiar nuestras vidas. ¿Qué no hemos hecho y qué no hemos buscado? ¿Y qué libros no hemos leído? ¿A qué psicólogo no hemos acudido para que nuestras vidas tomen forma? Pero viene Dios, el Hijo, nuestro Señor, y paga nuestros pecados. Y ahora somos nuevos. Hemos sido situados en una nueva posición y gozamos de grandes privilegios y una gran relación con Dios. Amén. Entonces, no hay precio para esto. Ahora, yo le estoy contando mi experiencia. Yo no le estoy diciendo ahora que usted haga lo mismo que yo he hecho, por si acaso. Yo no lo voy a acercar a usted, oye, creo que Dios me está poniendo en mi corazón que me des el título de tu terreno. Yo no voy a hacer eso. Lo que sí le estoy diciendo es que a veces Dios, conforme vamos a entrar a este tema, nos lleva a hacer inversiones inesperadas. Nos lleva a dar pasos de confianza, nos lleva a dar pasos de fe, donde muchas veces tenemos que atender ciertas situaciones y donde no estamos a veces en ese momento muy capacitados, muy estables, de mucho ánimo o con holgura. A veces no estamos con holgura. Yo siempre digo esta realidad, me lo recuerdo yo. No es generosidad cuando regalas tu saco a otro siervo que ya no estás usando y que lo tienes acumulado en tu ropero. Eso no es generosidad. Generosidad es que yo agarre este saco y te lo dé. ¿Amén o no? ¿Quién lo quiere? No, mentira, no, ni levante la mano. Pero esa es la cuestión. La cuestión está en que a veces Dios llega de esta manera y obra en nuestras vidas de maneras en las que nosotros no podemos entender. Por eso es que es irracional. Es que lo irracional no está dotado de lógica. Lo irracional es que no obedece a la razón. Y a veces Dios entra e irrumpe y pide una dosis de confianza, pide una dosis de conocimiento y una dosis de obediencia para que nosotros podamos ir con Él, tras Él o junto a Él. Y esta es la cuestión en cómo Dios va a obrar y va a enseñarnos de forma continua. Dios siempre nos va a estar mostrando algunas situaciones de necesidad. Dios siempre va a estar hablándonos de inversiones inesperadas. En el Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 2, dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Este texto nos habla de una inversión. Cuando la Biblia nos habla de aguas, nos está hablando de multitudes, de seres humanos. Y cuando Dios está hablando de echar nuestro pan sobre las aguas, nos está hablando de en cuanto a poder nosotros ser generosos, atender necesidades de personas que muchas veces ni siquiera conocemos, de personas que probablemente nunca podrán repercutir sobre nuestras vidas. Jesús enseñó que cuando hagas banquete, dice, no invites a los que luego te van a volver a invitar a ti. Más bien invita a los que nunca van a poder invitarte y no van a tener la posibilidad de poder devolverte ese favor. Invita a esa gente, dice, y tendrás tesoros en los cielos. Jesús nos enseña a poder hacer inversiones sobre las aguas, sobre los seres humanos. Y estas inversiones muchas veces es atender una necesidad, vestir a una persona, darle la mano a una persona que probablemente está en un apuro. Pero en todo esto tenemos que ser sabios. En todo esto siempre tenemos que andar en comunión porque a veces tomamos decisiones erradas. Súbase usted a un micro y va a escuchar y bajar a muchas personas o que te venden un caramelo o que llegan con una receta y que te están hablando de historias fantásticas. Muchas historias fantásticas que te dicen que tengo que atender esto, que mi mamá está en el hospital, que mi hijo necesita una válvula de Pudens, que mi suegra hasta que se muere y te cuentan historias fantásticas y están buscando pedirte plata. A esta iglesia llegan en cantidades de personas. Hace poco ya han dejado de llegar porque yo le he dicho a los líderes, no me pases con ellos, sino atiéndele tú, le digo. Porque vienen y a veces traen historias muy fantásticas que ya esto a veces a uno lo pone entre la espada y la pared de si se va a dejar embaucar o no. Acá llegan personas que han salido de la cárcel, lo están buscando los sicarios, que necesitan regresar con urgencia hacia el norte. Me tengo que ir a mi tierra, yo soy del norte. Y casi todos los que llegan acá son del norte. Yo no sé por qué no hay gente del sur o gente de la sierra, pero casi todos son del norte. Perdón a los norteños, ¿ah? Pero ese es el cuento que me venden. Entonces viene la gente y me dice, yo soy del norte, tengo que regresar, por favor, necesito un dinero, necesito una plata. Un domingo en la noche llega una mujer, quería al pastor, la veía inquieta, ya me la pasan. Sí, ¿qué pasa? Mire, me dice,
Tengo el ataúd de mi hijo, está metido ahí en la agencia, acá en la agencia de ómnibus, me dice, y no puedo sacar el ataúd de mi hijo, me dice. Y la verdad, me dice, yo no sé qué va a hacer, ya va a empezar a podrirse, yo tengo que enterrar a mi hijo y tengo que pagar una moratoria porque no he podido sacarlo en el transporte. Yo digo, wow. Y mire, le enseño el documento, y el documento era de Latam, aviación. Se estaba equivocando hasta en engañarme. Y yo le miro, y el logotipo falsificado, ni siquiera el logotipo de la empresa. Y yo le digo, mira, le digo, yo no puedo acceder a estas cosas, le digo, de verdad. Pero ella se puso a llorar y le digo, me estás mintiendo. No, yo no le miento, por Diosito, me dice, y todo lo demás. Y yo le digo, bueno, le tengo que decir a la tesorera, le digo, dale algo, hermana, dale algo, hermanos, ya. Y le encuentro. Gracias a Dios me la encuentro en el carro, está comiendo sus cosas. Y yo le digo, tienes que trabajar, le digo. Tienes que trabajar. No puedes ir embaucando a la gente así. Tarde o temprano te vas a encontrar con alguien y te va a ir peor, le digo. Con una persona peor que tú, le digo. Trabaja, le digo. Estás hecha y derecha, estás fuerte, le digo. Y tienes que trabajar. Bueno, me dice, no, yo no le he mentido. ¿Y tu ataúd? Le digo. Bueno, después lo recojo. Digo yo. Pero así es a veces. Así es. Y uno tiene que ser un poco cauto, un poco sabio cuando va a extender su mano. Uno tiene que aprender a mirar porque hay personas que se pegan. Hay personas que están ahí buscando una oportunidad. Yo a veces no puedo conversar con una persona, ya sabes, cualquier cosa que necesites me llama. ¡Pum! A los 3 minutos me está llamando. Y ¡shum! Está entrando a mi correo toda una lista. Y uno a veces está solamente siendo protocolar. Y a veces es así. A veces es así. Hermanos míos, a lo que yo me refiero es que muchas veces vamos a estar en situaciones o en realidades innegables, donde muchas veces no vamos a poder manejarlas, donde muchas veces no vamos a poder tener el poder para poder ser generosos o para poder extender una mano. Y justamente en estos momentos es donde Dios a veces hace y nos pide que nosotros invertamos de forma generosa o inesperada. Cuando uno mira lo que Pablo le decía a Timoteo en cuanto a los ricos, les decía que ellos hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esto se lo decía a personas que tenían poder adquisitivo. Cuando Jesús habla un poco en cuanto a esta verdad, aunque quisiera aprender este texto un poco en cuanto a lo que Jesús hablaba para otro tiempo dentro de la Biblia, pero extraemos este principio que dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿Qué más dice? Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. De forma lógica usted puede ver que hay muchas personas que Jesús está relatando que están en gran necesidad. Ahora, cuando uno sigue el texto, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Recuerde que los forasteros son los extranjeros. Por eso es que hay algunos venezolanos acá. Seguimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es interesante ver cómo Jesús toma el hecho de que usted atienda una necesidad, el hecho de que usted cubra a una persona con ropa o alimente a una persona que está con hambre. Fíjese cómo Jesús puede tomar estas inversiones que nosotros hacemos y lo toma de tal manera que dice, me lo estás haciendo a mí. Probablemente usted no lo está haciendo y pensando en Jesús, pero Jesús dice, sí, cuando lo atiendes y cuando te haces cargo de una necesidad que pongo delante de ti, te estás haciendo cargo de mí. Y es interesante poder ver cómo el maestro toma estas ofrendas, toma este desprendimiento de donde a veces no tenemos y se lo damos a alguien y es que se lo estamos haciendo a él. A veces la Biblia nos habla, por eso echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo encontrarás. Reparte a 7, aún a 8. No sabes las cosas cómo se van a poner.
Una economía hoy puede estar boyante, de pronto puede estar abajo. Un trabajo puede estar dándome una gran estabilidad económica y de pronto ya no lo tengo. Una salud que puede estar muy bien y que me promete años de trabajo, me promete años de proyecto, de pronto se resquebraja y terminas en la cama y no te puedes levantar. Uno no sabe y uno tiene que hacer inversiones inesperadas. Estas inversiones muchas veces vienen a nuestras vidas, no en los momentos donde tenemos mucha holgura, vienen en momentos en que muchas veces no podemos manejar. Vamos a la Biblia y vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 17, una porción que nos narra en cuanto a esta verdad. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Dice así. ¿Llegamos? Amén. Muy bien. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Qué interesante, hacemos una pausa aquí y necesitamos situarnos en la historia. Necesitamos situarnos en el momento en que está sucediendo esta porción de las Escrituras. El pueblo de Israel tenía como su Dios nacional a Jehová, que todos nosotros también lo tenemos. Pero llegado un momento, cuando entra un nuevo rey, el rey Acab contrae nupcias con una mujer de estirpe. Y perdóneme la manera en cómo lo voy a decir, perdóneme la manera, no es mi intención ofenderlo, pero el rey Acab era un saco largo, así de simple. La mujer viene a su palacio y trae a su propio dios, el dios Baal-Mercat. Este dios Baal-Mercat, cuando se instala en este lugar, es como si en este lugar nosotros adoramos a Dios y mi esposa de pronto cree en la Virgen y dice: ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llegamos con Jehová, vamos a poner a la Virgen. Amén, dicen todos. No. Entonces, esto es un insulto y esto sucedió en ese reinado. Sacaron a Dios como el Dios nacional y terminaron adoptando a un nuevo Dios, el Dios de la tormenta, el Dios de la fecundidad, el Dios de las cosechas, el Dios de la lluvia, Baal-Mercat, un Dios fenicio. Y esta mujer empieza a instalar a este Dios allí y esto empieza a traer problemas en su relación del pueblo para con Dios. Y Dios dice: muy bien, vamos a empezar una lección. Ahora que tu Dios de la lluvia te haga llover, que tu Dios de la fecundidad haga crecer los frutos de la tierra, que tu Dios haga caer los truenos y riegue la tierra y que te produzca todo lo que esperas. Y Dios dice: no va a haber lluvia. Y no hay lluvia un día, no hay lluvia 2 días, no hay lluvia 3 días, 2 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Deja de llover. Hay una escasez tremenda, hay hambruna en la tierra y Dios ahora está dándole una lección a su pueblo y está liberando una batalla frente a este Dios que ellos creen y lo está dejando en ridículo. Porque este Dios no puede hacer llover, este Dios no puede hacer crecer plantas, este Dios no puede traer fecundidad. Y Dios deja ver a este pueblo para que aprenda que no pueden reemplazarlo. Y empieza a suceder esto. En medio de este acontecimiento, el profeta Elías, que está huido, va a ser alimentado por Dios. Porque dentro de la sequía y dentro de la gran prueba, no le han hecho a él un hueco donde él puede llover y cosechar. Todo está así. Las cosas están así y él está en medio también de esta prueba. Pero Dios ahora lo está alimentando y ahora él le está enseñando algo muy interesante a su profeta o a su siervo. En el versículo 6 dice:
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Cuando usted escucha en la Biblia algunos días, no está hablando de una semana, habla de meses hacia años. El tiempo que pasó aquí Elías es un año entero. La Biblia dice algunos días. Pero pasaron 365 días donde Dios, a través de animales inmundos, los cuervos, le traían carne y le traían pan en la mañana y a la hora del almuerzo. Algo sobrenatural. Yo no sé qué pensaría Elías, porque Elías tenía su patrón de cómo es Dios. Y un animal inmundo alimentándome, un animal que está reñido contra todo lo que es la adoración, está trayéndome en su pico pan, está trayéndome carne. Y Dios le está mostrando a Elías que en medio de esta situación inverosímil, inaudita, Dios puede hacerse cargo de él todos los días. Y ahora, a través de animales inmundos, algo que Elías probablemente no esperaba, por su patrón en la adoración, Dios ahora lo está alimentando fielmente, no solo en la mañana, sino también en la tarde. Y Dios está velando por su siervo, y Dios está haciendo que este hombre profundice más en su relación con Dios. Se seca el arroyo, y ahora Dios tiene una nueva forma de instruir a su siervo. Y ahora Dios lo va a llevar hacia otro lugar, a una viuda. ¿Dije viuda? Sí, una viuda. Una viuda era el último escalafón dentro de la sociedad. Cuando estamos hablando de una viuda, estábamos hablando de una mujer desprotegida, una mujer que no tenía casi nada que brindarte. La Biblia nos narra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cómo Dios hace provisión no solo para las viudas, sino también para los huérfanos y los extranjeros. Y tiene leyes muy claras y mandamientos muy claros de cómo atender a una viuda. Cuando una viuda se quedaba, cuando una mujer se quedaba viuda, quedaba a merced de algunas personas inescrupulosas. En el Nuevo Testamento usted va a ver que los fariseos devoraban la casa de las viudas, dice Jesús. Ustedes que devoran las casas de las viudas. Los fariseos, estos líderes religiosos, se quedaban con los terrenos, con las posesiones de la viuda, porque no había quien los defendiese. Y en el Antiguo Testamento, cuando vemos a una viuda, estamos hablando de una persona indefensa, que su marido ya no trabaja en la chacra, que ya no puede traerle trigo, que no puede traerle nada, que ha partido a la presencia de Dios y ahora ella está ahí en medio de una situación muy tensa, en medio de una situación donde la sequía está haciendo duras penas para la gente. Es terrible la situación. Y ahora Dios le dice a Elías: tienes que ir de esa viuda porque yo le he dado orden que ella te va a dar de comer. ¿Cómo? ¿Y Dios puede hacer esto? Claro. Si seguimos con el relato, dice, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, nota esto: vive Jehová tu Dios, le dice, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, justo ahora, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira la situación de esta mujer. Es una realidad innegable. Nadie podía decir que esta mujer no estaba sufriendo. Y no podríamos decir que solo la viuda estaba sufriendo. Todo el mundo estaba sufriendo. No había agua, no había grano. Y por más que tuviesen plata, no podían cruzar a la tienda y decir: por favor, deme 2 kilos de arroz o deme 1 kilo de harina. No había. La tierra no producía. Y estamos hablando de Sarepta de Sidón. Dios castigó al pueblo judío. Cuando estamos hablando de Sarepta de Sidón, estamos hablando de otra región hacia el mar Mediterráneo, Fenicia. Y la sequía se había extendido enormemente, y esto era una enorme realidad de carencia para muchas personas, incluyendo la viuda. Y ella le dice: mira, solo tengo un puñado de harina y tengo una vasijita con aceite. Y en este momento estaba recogiendo mis 2 leñas para amasar mi pan, comer y después
a lo que venga, a morirme de hambre. Y esta es la realidad de esta persona. Y aquí viene Elías y le dice, por favor, tráeme agua, y un pancito, por favor. Y ella dice, la verdad es que no tengo para ofrecerte pan. Tengo que atender la necesidad de mi hijo, mi necesidad, y después a morir. Es interesante poder ver cómo Dios hace una absurda petición en medio de una circunstancia que no se podía negar. Es interesante cómo Dios va delante de su profeta y le dice, yo te voy a sustentar con alguien que no tiene nada, que lo último que tiene para comer te lo voy a dar para tu boca. Y es interesante luego Dios cómo va a interactuar con esta mujer que va a tener plena confianza en el Creador y va a poder relacionarse con Él de maneras sobrenaturales. Yo no sé qué hubiera hecho usted en su lugar. No sé cómo le hubiera... Imaginemos por un momento que usted es una viuda y que acaba de Elías de pedirle esa harina y ese aceite para que le haga un pan. Yo no sé cómo reaccionaría usted, pero yo, si fuese la viuda, yo le diría, profeta, ¿qué parte de la poca harina que tengo y el poquito de aceite para dar de comer a mi hijo y comer yo no has entendido? ¿No te has dado cuenta que hay una enorme sequía y que lo único que tengo para comer me lo estás pidiendo tú? ¿Qué tienes, profeta? ¿Estás loco? ¿Te has caído de cabeza en el camino? ¿Qué ha pasado? Porque no estás entendiendo claramente que hay una situación que está fuera de control y que aunque yo tuviese dinero no podría cruzar a la tienda, tocar y decir, deme 2 kilos de harina para hacer pan para mis hijos o pan para mí. Y era una situación inaudita en este momento donde Dios le está diciendo a ella, tienes que creer, tienes que dar este paso, tienes que confiar. Era una situación muy tensa, que no solo lo vivía ella, todos sabían de esto, incluyendo el profeta. Pero Dios ahora está haciendo esta absurda petición y está llevándolos a un nuevo estadio de confianza. Los está llevando a un nuevo nivel de relación. Y va a llevar a estas 2 criaturas a conocerlo más profundamente en medio de situaciones que ellos no pueden controlar ni manejar. Le dice, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme, y nota la palabra, a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Nota lo inaudito de todo esto. Aún encima, él está pidiendo a mí, por favor, la primera ración. Lo más calientito, por favor, porque después ya tú comes lo que hay. Esto es inaudito. Es irracional. Es ilógico. Esto no cuadra con la lógica, esto no cuadra con la razón. Esto no se puede explicar. Pero le da la promesa de lo que Dios puede hacer y le dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuántos días serán acá? Recuerden lo que la Biblia cuando habla de días. Y la harina y el aceite no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando uno mira las repercusiones de una confianza, cuando uno mira las repercusiones de alguien que le cree a Dios, se va a dar cuenta que tarde o temprano estas inversiones que hacemos, Dios no pasa por alto. Dios no pasó por alto la fe de esta viuda. Y lo más triste de todo esto es que no era una viuda judía, era una viuda fenicia. Y la poca fe que tenía y el poco conocimiento que tenía de Dios, estaba honrando a este Dios. A veces nos vamos a encontrar en situaciones similares y nosotros tenemos la fe correcta y el conocimiento correcto del Creador. Y nuestra confianza se probará. Y a veces nosotros vamos a mirar en nuestros recursos y vamos a mirar en nuestra bolsa
y vamos a mirar con la persona que tenemos por delante y que se presenta en una necesidad. Y allí se probará realmente nuestra confianza. Allí se probará realmente dónde está nuestro corazón. Porque podemos decir muchas cosas y podemos cantar muchas cosas, pero en la cancha es donde se prueba realmente qué creemos. Lo irracional de todo esto es que Dios, en medio de una situación que ella no podía manejar, estaba atendiendo no solo al profeta, sino a ella. Dios lo pudo hacer con un pueblo que tuvo por 40 años en el desierto, que sus calzados no se gastasen y que pudiesen comer durante el día, durante todos esos 40 años. Yo no imagino a la viuda yendo hacia su tinaja y encontrando harina y encontrando aceite, sacando la harina, haciendo el pan, comiendo ella, su hija, bebiendo lo que su hijo bebiendo, luego regresando y encontrando más harina y aceite, y repitiendo esta mecánica por días. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no lo sé. A Elías lo alimentó los cuervos en la mañana y en la noche, y le dieron carne y le dieron pan. ¿Cómo lo puede hacer Dios? Solo Dios tiene la aplicación, y ese es el terreno de lo sobrenatural donde nosotros y donde yo no podría explicárselos. Pero Dios alimentó con unos cuantos panes y con unos cuantos pescados a multitudes. Y Dios pudo hacer grandes cosas con lo poco que esta persona pudo ofrecer. Dios puede hacer de nosotros personas que podemos atender necesidades. Dios puede invitarnos a entrar a un proyecto misionero. Dios puede invitarnos a entrar a visitar a un enfermo y tú vas a tener que gastar tu pasaje y de repente 1 kilo de mandarina. Dios puede llevarte a cubrir a una persona que está desnuda, que le está faltando, que tiene carencias. Dios puede darte y pedirte tu kilo de arroz y de repente tu oyuquito y dárselo a una persona que sabes que en este momento está pasando más necesidades que tú mismo. Y Dios puede presentarnos de una u otra manera situaciones irracionales, donde nuestra confianza, donde nuestra fe se prueba y donde tiene repercusiones. ¿Sabe? Pero uno no puede ir a Dios diciéndole, muy bien Dios, voy a invertir, a ver por favor, ¿de qué manera va a volver? A ver, quiero saber de qué manera me llega. Por favor Dios, si me manda la bendición, que caiga en este bolsillo porque es más ancho. Uno no puede hacer ese bien. Uno tiene que hacer ese bien porque Dios nos manda a hacer el bien y a ser ricos en buenas obras. Cuando vivíamos en San Antonio, allá en la parte de Caraballo, al frente de Puente Piedra, traía a mi hijo hacia el colegio que está por acá, por San Lorenzo, y yo tenía que cruzar la chacra porque eran 10 kilómetros menos cortando camino y nos veníamos a velocidad, pero teníamos que cruzar todo un terral. El carro salía pero blanco, pero todos los días nosotros tirábamos tierra a unos 4 niños que estaban caminando por esta trocha. Hoy hay pista por ahí, pero cruzamos, yo a toda velocidad por el espejo retrovisor, veía, los niños estaban en un polvo. Yo le digo a mi hijo, la próxima le digo que vamos a cruzar por acá, vamos a subir esos niños y los vamos a llevar a su colegio. Vamos a sembrar para luego cosechar. Vamos a probar esa ley de Dios. Ya, papá. Y así como todos los días lo llevaba al colegio yo, un día los volvemos a ver a los niños, subimos al carro a los niños y arrancamos y los llevamos hacia su colegio. Los niños iban atrás subiéndose en el asiento, ya esa es otra historia, ¿no? Y ya yo, ¿quién me ha mandado a hacer género? Ya, entonces nos fuimos, los bajamos y hicimos y repetimos esta mecánica muchos días. No sabemos en qué momento se cosechará, pero hay que sembrar, le dije a mi hijo. Y un día cruzando la chacra nos quedamos botados. Nos quedamos botados allí. Yo levanté esto, miré esto, no había nada. Y me metí al carro, trataba de hacer algunas llamadas y yo le dije a mi hijo, caballero, le dije, no vas al colegio o nos haremos tarde, pero alguien tiene que jalarnos, alguien nos tiene que remolcar. Y hablando así me tocan por el vidrio de la luna. Y yo volteo y tú sabes cómo lo limeo, choro, dice, ¿no? O sea, uno lo mira y yo, sí, le digo yo, sí. ¿Te pasa algo? Me dice. Sí, me quedo botado, le digo, no sé. Y ahí miraba, y papá le da una prendida, me dice, gasolina, me dice. Te quedo botado por gasolina. De repente tu marcador está mal, no te has dado cuenta.
A un rato saca una manguera, una galonera, todo, pum, trae y me meto y el carro arranca. Y digo, ¡wow! Y digo, ¿cuánto te debo? Nada, me dice. Vete nomás, me dice. ¿De verdad? Le digo, nuevamente como limeño no lo puedes creer. ¿De verdad? Sí, anda nomás. ¡Wow! Arranqué. Y mi hijo voltea y me dice, hoy nos tocó cosechar. Y esa es la verdad. A veces no sabemos en qué momento retorna. Y a veces no sabemos en qué momento lo has tirado y en qué momento vuelve. Si solo esperas que vuelva, primero tienes que tirar. Si estás esperando que en algún momento retorne a tu regazo, tienes que tirar el pan. Tienes que invertir. Si solamente crees que deben invertir en ti, hay una mala óptica en cuanto a la mayordomía que Dios ha puesto, en cuanto a los bienes que posees. Pero así es. Y uno lo hace no esperando que vuelva. Uno lo hace porque Dios nos llama a atender necesidades de personas que probablemente no nos pueden pagar. Jesús dijo que cuando hagas banquete, pues no invites a los que te pueden pagar o devolver el favor. Invita a los que no te pueden devolver ese favor. Jesús nos enseñó a ser ricos, ricos en buenas obras, ricos para con Dios y no ricos para con nosotros mismos. Pero a veces hay una óptica equivocada en cuanto a la vida y en cuanto a las posesiones. Pero viene Dios y en momentos donde menos tenemos, en momentos donde menos podemos manejar y en momentos donde menos disponemos, Dios dice, quiero pedirte una porción de lo que te he prestado para que administres. Y allí se probará nuestro corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie.